Dios me los bendiga, hermanos. En este día vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él con nosotros, que sea Él abriendo nuestra mente. ¿Para qué? Para poder seguir entendiendo un poco más de su palabra, para poder llevarla a cabo, para poder tomar las precauciones que el Señor nos da, las advertencias, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir adelante y podamos, mientras estemos, hermanos, en este caminar que estamos en este mundo, podamos agradarle completamente a nuestro Dios. Amén, porque eso es un deseo que nosotros como hijos de Dios, como estudiantes de su palabra, debemos de tener cada día, de querer agradarle a Él más, de poder amarlo a Él por lo que Él es, ¿verdad? Nuestro Padre, porque nos ha dado el derecho de ser llamados sus hijos. Hoy en este día vamos a ponernos en sus manos y vamos a darle gracias, vamos a pedirle que sea su Santo Espíritu con cada uno de nosotros en estos próximos minutos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en este día, Padre, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Padre, el poder de ser llamados tus hijos, esa autoridad, Padre, de poder ser tus hijos cuando antes no éramos tus hijos. Éramos solamente personas que vivíamos vacíos, Padre, porque no teníamos esa llenura tuya, Padre. Hoy en este día te damos las gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de conocerte más, nos das ese privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder entender cada una de tus instrucciones. Ayúdanos a entender que son para nuestro bien, que son necesarias mientras caminamos en este mundo. Yo le pido, Padre, que sea usted en estos momentos, que sea su Santo Espíritu hablando a través de mí, que las personas que están escuchando, Padre, puedan tener esta disponibilidad en sus mentes, en sus corazones, para poder entender tu palabra, Señor. Sea usted, Padre, con nosotros, sea usted ayudándonos, Padre, sea usted quitando todo pensamiento, toda preocupación, toda intranquilidad que pueda haber, Señor. Ayúdenos, Padre, en estos minutos, estar completamente unidos a usted en espíritu y en verdad para poder entender, para poder llevar a cabo estas instrucciones que usted nos da, estas advertencias, estos ejemplos que usted ha dejado escritos para cada uno de los que empezamos a buscarle y seguimos buscando y escudriñando su palabra para poder entender. Gracias le doy, Padre, en este momento y le pido que sea usted con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le doy las gracias. Amén. Amén, hermanos, pues seguimos con nuestros estudios. Este estudio va a ser el número 9 de las obras de la carne. Amén. Y vamos a ir a Gálatas 5:20, que es de ahí de donde empieza desde el 19, ¿verdad? 18 al 21, perdón, las obras de la carne. Eso se ha alargado bastante este estudio, pero damos gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a nuestro enemigo. Amén. En una guerra se tiene que conocer al enemigo, porque si no, no sabes contra quién estás peleando. Tienes que saber cuál es la capacidad que tiene el enemigo, cuáles son sus estrategias, en fin, tantas cosas que si uno se pone a estudiar, pues vamos a poder salir más vencedores, más victoriosos. ¿Por qué? Porque estas instrucciones que el Señor nos está dando es para eso, porque estamos en una guerra. Mientras caminamos en este mundo, hay enemigos, como se ha titulado este estudio, los enemigos de los hijos de Dios. Amén. Y la carne es un enemigo que nosotros tenemos. Y pues ahora sabemos, hermanos, que la carne vive en nosotros, forma parte de nosotros, pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para hacerla morir. Amén. Para que esa carne no nos domine. Ahora, como estamos viendo, son muchas cosas. Hemos visto las primeras 4. Esta es la número 5, hermanos, y dice el versículo 19, Gálatas 5:19, y manifiestas, ¿verdad? Evidentes son las obras, el trabajo de nuestra naturaleza. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Larguísima que está esta lista, hermanos, aquí simplemente en el versículo 20. Hoy, hermanos, vamos a cubrir la idolatría. ¿Ven qué es la idolatría? La idolatría en griego, hermanos, eidolatreía,
y esta es adoración a imagen o ídolo. Amén. Un ídolo, hermanos, puede ser una persona o una cosa por la que se siente un amor o admiración excesiva. Si se fija, aquí ya cambia, ¿verdad? Porque si nosotros nos quedamos nomás como adoración a imagen o ídolo, uno puede pensar como, ¿verdad? Pues yo pensaba, un ídolo, una imagen es pues verás, una estatua que está ahí y no, yo puedo pensar, pues ahora, ¿verdad? Yo no tengo imágenes así, yo no me hinco ante nada de eso, yo no le pido nada a eso, pero cuando buscamos qué es un ídolo, ahí cambian las cosas, porque un ídolo puede ser una persona o una cosa por la que se siente un amor o admiración excesiva. Amén. Eso ya cambia ahí, ya lo mira uno muy diferente. ¿Por qué? Porque puede ser una persona, puede ser una cosa, no se limita a una estatua. Un ídolo sí, claro, sí es una estatua. Las estatuas que hay puede ser muchas cosas, ¿verdad? Todos los que venimos de otras religiones, ¿verdad? Antes de haber tenido una relación con el Señor, tal vez hacíamos esto, teníamos imágenes, teníamos estatuas inclusive en nuestras casas. Pero ¿por qué, hermanos? Porque cuando no conocemos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la gente, lo que dice la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios nos vamos dando cuenta, se nos van quitando muchas vendas que pues antes teníamos y no las mirábamos. Amén. Nadie te tiene que decir esto sí, esto no. Buscamos en la palabra y aquí es donde vamos a encontrar. Entonces, un ídolo es una persona o una cosa por la que se siente un amor o admiración excesiva. Amén. Entonces, puede ser, hermanos, como dice una persona. ¿Quién es una persona? Pues puede ser, ¿verdad? Nuestros padres, nuestro cónyuge, el esposo, la esposa, los hijos. Y como dice, también puede ser una cosa. Eso puede ser tu casa, puede ser mi casa, puede ser el trabajo, puede ser el auto, pueden ser tantas cosas, amén. Cuando se siente un amor, una admiración excesiva, amén. Y la palabra de Dios nos manda que amaremos al Señor sobre todas las cosas, amén. Dice ahí en Mateo 22:37, no lo voy a leer, no vamos a ir ahí, pero este es un versículo que he memorizado. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Amén. Y dice a tu prójimo como a ti mismo, pero el primer mandamiento, hermanos, es al Señor, a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros ponemos algo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, esa persona o esa cosa viene a ser un ídolo para nosotros. Amén. Eso es idolatría. Amén. Vamos a ir a Colosenses 3:5. Amén. Colosenses 3:5. Y en verdad que el apóstol Pablo escribió mucho acerca de esto, hermanos. Estos versículos ya los habíamos leído en estos estudios. Tal vez usted los recuerde, pero el Señor me llevó ahí otra vez y vamos a ver lo que dice aquí. Colosenses 3:5. Si se fija, la vida antigua y la nueva. Ese es el emboscado. Amén. Voy a estar leyendo el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si se fija, hermanos, aquí nos dice que es idolatría. Amén. Que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora ya habíamos visto, ¿verdad? Como dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Amén. Antes de haber conocido a Dios, pues muchos de nosotros vivíamos en esto. Amén. Muchos de nosotros, ¿quién no ha tenido malos deseos? Todos hemos tenido malos deseos, hermanos, que es idolatría. Amén. Uno podrá decir, pues yo nunca he caído en fornicación. Tal vez podamos decir eso. Tal vez alguien pueda decir, yo nunca he cometido adulterio. Pero ¿qué tal malos deseos? Amén. Muchas veces hay ahí malos deseos y pudimos ver que nuestro Señor Jesucristo lo lleva mucho más allá. Es mucho más porque Él dice, ¿verdad? Si en tu mente estás deseando
a una mujer o a un hombre que no es tu esposo, que no es tu esposa, delante de Dios eso ya es adulterio. Yo pienso, todos hemos tenido malos deseos más cuando no éramos hijos de Dios, cuando no conocíamos, cuando andábamos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Amén. Entonces, aquí podemos ver que nos dice que es la idolatría, se va mucho más allá de lo que, a lo menos de lo que yo me imaginaba. Amén. Les puedo decir que no me imaginaba que fuera esto y los he leído los versículos, pero como la palabra de Dios, como se nos ha enseñado, es viva y eficaz. Cada vez que venimos a leerla, hermanos, vamos a encontrar algo más. Por eso la Biblia no se limita a que la leas, ya la leí, ya la leí completa, no la tengo que volver a leer. No, la tenemos que volver a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque este es el manual de nuestra vida. Amén. Las instrucciones las tenemos que leer todos los días, todos los días. A mí me gusta mucho decirlo y lo he repetido yo creo que ya varias veces, hermanos. George Mueller, este hombre la leyó 200 veces, 50 de ellas la leyó de rodillas. Y lo entrevistaron antes de morir y le preguntaron, ¿verdad?, qué le gustaría haber hecho. Y dice él que conocer más de Dios porque sentía que lo había conocido muy poquito. Él anhelaba leer más la Biblia. Amén. Entonces, cada vez que venimos, si yo ya leí estos versículos, no sé, a lo mejor 10, 15 veces, vengo y encuentro otra cosa. ¿Por qué? Porque está viva la palabra de Dios. No nos limitemos a leerla una sola vez. No, esto es algo de toda la vida. Toda la vida tenemos que nosotros hacer ese bendito hábito de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros la leemos, hermanos, imaginemos, es Dios hablándonos. A mí se me instruyó a que cuando la leyera tratara siempre de hacerlo en voz alta. ¿Por qué? Recuerdo las palabras de este hombre porque dijo, cuando la estás leyendo, ¿verdad?, tú la estás leyendo en tu mente, pero cuando la estás en voz alta también la estás escuchando. Y me gustó eso y eso es lo que trato de hacer. Y para hacer eso, ¿verdad?, pues tenemos que tomar nuestro tiempo, estar a solas. No vamos a poder leerla delante de todos y concentrarnos. Bueno, a lo menos yo no puedo, tal vez usted sí pueda, pero hagamos el hábito de leer la palabra de Dios. Amén. No me quiero salir del tema, pero es algo que siempre aconsejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que a mí me ha ayudado mucho en lo personal, hermanos, y estoy segura que a usted también le va a ayudar si usted forma ese hábito, si usted siga ese hábito. Otro que siempre me gusta mencionar, Josué 1:8, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que dice, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué, hermanos? Para que nos vaya bien, ¿verdad? Para que hagamos prosperar todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la instrucción de Dios, no la mía, la de Dios, de día y de noche. Les he dicho varias veces, ¿verdad?, y me lo repito yo, de día y de noche. Y nos está diciendo mínimo 2 veces al día leer la palabra, mínimo. Amén. Eso empieza a crear una pasión por la palabra de Dios, una pasión por querer escuchar la palabra de Dios. Amén. Cuando estamos con una persona que nos agrada, que estamos platicando cosas que nos agradan, hermanos, a lo menos yo no me quiero ir. Yo les he dicho, ¿verdad?, que si yo visito, pues un ejemplo que le puedo dar es a mi pastora, me gusta mucho platicar con ella. Si voy para su casa ya sé que son varias horas, no salgo de ahí porque me agrada estar platicando las cosas de Dios. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios es algo que nos debe de agradar, escuchar la voz de Dios. Cada vez que leemos lo que Él inspiró, lo que está ahí escrito, es para que nos agrade y debemos de desearlo más. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial. Hagamos ese hábito, ese bendito hábito de estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Aquí, hermanos, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas son idolatría. Amén. Pues la fornicación ya vimos, hermanos, que es cualquier pecado sexual. Cualquier pecado sexual fuera del matrimonio. Es la fornicación, es el adulterio, impureza. Amén. Ya vimos, ¿verdad?, que un término que va más allá de los actos sexuales, incluyen los pensamientos y las intenciones ruines, malas intenciones. Amén. Entonces, pues tenemos que nosotros acercarnos más a Dios, conocer más de Dios. Y aquí, hermanos, quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 5.
Amén. Primera de Tesalonicenses. Amén. 4 del 1 al 5, lo voy a estar leyendo todos. Dice, y aquí dice la vida que agrada a Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. La santificación, ¿verdad? Apartados para Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí, esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, hermanos, que son malos deseos, son similares y se refieren a la lujuria sexual. Amén. Entonces, la pasión es el aspecto físico de esos vicios y malos deseos. Amén. ¿Por qué? Porque siempre empieza mental. Amén. Miras algo, lo deseas y entonces es cuando nace, como dice, da luz al pecado. Pero no es el pecado primero es, ¿verdad? En la mente, el pensamiento, el deseo. Y aquí quiero que vayamos a Santiago 1:15. Amén, Santiago 1:15. Y si usted se fija en el emboscado, ¿verdad? Ahí arribita del versículo 12 dice soportando las pruebas. Dice el versículo 15, hermanos. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Amén. Cuando hay pecado, entonces va a haber muerte. ¿Por qué? Va a haber muerte a muchas cosas, no necesariamente muerte física, sí puede ser muerte física, pero da muerte a muchas cosas. Amén. Hemos visto, ¿verdad?, las consecuencias que traen estos pecados, pero aquí nos dice, ¿verdad?, que no es Dios el que nos tienta. No es Dios, ¿verdad? Y dice que no digamos que es Dios el que nos tienta. ¿Por qué? Porque dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, la concupiscencia, hermanos, es en griego, epidusmeo, y dice que es anhelar, ansiar, codiciar, desear, y es especialmente lo prohibido. Amén. Cuando están esos deseos ahí y seguimos alimentándolos, eso es como, por eso dice aquí, cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad? Y usted lo puede traducir de su propio anhelo, de sus propias codicia, de lo que se desea, ¿verdad? Un deseo desmedido, dice, es atraído y seducido. Amén. Si se fija, primeramente es atraído, o sea, te gusta, y después eso viene a seducir. Amén. Sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Amén. Siempre que deseamos algo prohibido, algo que no es del Señor, pues claro, no es de Dios. Algo prohibido que no nos pertenece, no puede ser de Dios, porque Dios no nos va a llamar a que hagamos eso. Dios siempre nos llama a que seamos personas santas. Amén. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propio deseo desmedido, ¿verdad?, es atraído y seducido. Eso es la atracción y después la seducción. Amén. Eso es ahí donde tenemos que poner atención. Amén. Y aquí, hermanos, quiero leerle la nota del comentarista, ¿verdad?, donde nos habla de la atracción. Dice, esta palabra griega, esta palabra griega se empleaba para describir animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas. Dice, así como una presa puede ser llevada a una muerte cierta por medio de carnadas atractivas, la tentación promete algo bueno al ser humano que en realidad es dañino. Amén. Si se fija, la atracción es una trampa. Amén. Por eso no nos debemos de quedar mirando algo que nosotros sabemos que es prohibido, porque al instante vamos a saber que no nos pertenece, que no es para nosotros. Y cuando empiezas a estar pensando mucho en eso, pues podemos entender que no es de Dios. Amén. Porque como vas a estar tratando de cómo conseguirlos, o no es de Dios. Ahora,
Cuando una seducción, hermanos, aquí dice un término de pesca que quiere decir capturar con anzuelo. Amén. Capturar con anzuelo o pescar con carnada. Es un término paralelo a atraído. Amén. ¿Qué se le hace al pez? Se le pone algo ahí que lo seduce, ¿verdad? Porque cree el pez que lo que se les pone una lumbricita pueden ser de a de veras o pueden ser las que son artificiales, pero para ellos es una atracción. Lo miras, te acercas. ¿Por qué? Porque crees que es un alimento, crees que va a ser para tu bien, pero como dice aquí, en realidad es algo dañino. Ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un discernimiento, tenemos que tener una comunión con Dios, tenemos que estar a la par con Dios. ¿Por qué? Para poder saber discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, cuando es una carnada que en realidad nos va a llevar a hacer mucho daño. Amén. El seducido, hermanos, está la seducción, es otra palabra para seducción, es hechizo, encanto y deslumbramiento. Amén. Muchas veces te puedes deslumbrar por algo que miras que no nos pertenece, es prohibido. Amén. Entonces, y aquí está hablando, estamos viendo lo que son, ¿verdad? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Amén. Entonces, este versículo en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Amén. Santiago 1:14 en la Nueva Traducción Viviente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nuestros propios deseos. ¿Y dónde están nuestros propios deseos? Pues es la idolatría, un enemigo que vive en nosotros. Amén. Les comentaba al principio de este estudio, cuando empezamos, que tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Pero yo me ponía a pensar, hermanos, la carne es un enemigo muy poderoso porque la carne vive con nosotros. Nosotros vivimos en el mundo no vive en nosotros. Amén. El enemigo está alrededor buscando, pero cuando nosotros tenemos la comunión con Dios, el Señor nos ayuda. Amén. La carne es algo que vive con nosotros. 24/7, cada que respiramos, ahí están esos deseos bien escondidos, esperando a que se abra una puertita, una ventanita. ¿Para qué? Para salir y para devorarnos, ese enemigo que nosotros tenemos que saber hacerlo morir. Es por eso que el apóstol Pablo escribió todo esto. Si se fija, la mayoría de los versículos que hemos cubierto los escribió Pablo. ¿Por qué? Porque él conocía, él sabía, él anduvo en muchas iglesias y pudo mirar tantas cosas que se hacían. Amén. Y no eran para el agrado de Dios, o las dejó escritas para que nosotros podamos tener esas precauciones. En la traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Qué tremendo, un deseo bien arraigado ahí adentro, ¿verdad? Que es que como nos estamos viendo ahorita, es idolatría, nos arrastra y nos domina. Si le damos rienda suelta, nos va a arrastrar y nos va a dominar. Amén. Entonces nosotros mismos, lo que vemos, lo que nos atrae, lo que nos gusta, amén, necesitamos hacer darnos cuenta cuando no es algo que nos pertenece, ¿verdad? Dejar ese deseo, entregárselo a Dios. ¿Para qué? Para que no vayamos a ser arrastrados y dominados. Qué tremendo, hermanos, porque dominados. O sea, ya no te puedes dominar tú, sino que estas tentaciones, estos pecados pueden llegar, y no pueden, lo harán, nos dominarán si nos dejamos arrastrar. Amén. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, meditando un poquito en esto, nos podemos dar cuenta por qué las personas que no conocen a Dios viven como viven. ¿Por qué? Porque estas personas que no conocen a Dios, que el Espíritu de Dios no mora en ellos, pues claro, son arrastradas y son dominadas por el mundo, porque no pueden salir de esos pecados, porque no está la luz de Cristo ahí. Amén. Podemos entender un poquito más por qué las personas muchas veces se comportan como se comportan. Amén. Entonces la idolatría, hermanos, como les decía, muchas veces pues criticamos, hablamos mal de quien adora imágenes, pero hoy a lo menos yo estoy aprendiendo mucho de que la idolatría va mucho más allá de una imagen, de una estatua, ¿verdad? Va mucho más allá. Entonces, la última parte de este versículo
aquí donde estábamos en Colosenses, ¿verdad? Que nos dice que la avaricia, ¿verdad? También incluyendo a esta lista es idolatría. La avaricia, pues ya vimos, también hemos aprendido que es codicia, ¿verdad? Que es un deseo desmedido de querer tener más. Es el deseo desmedido de tener más a cualquier costo. Amén. Y pues en Éxodo 20:17 y en Deuteronomio 5:21 nos dice, ¿verdad? Es un mandamiento, ¿verdad? Que no desearás, no codiciarás, o sea, no desearás desmedidamente la mujer, la casa, los bienes, los bueyes de tu prójimo. No desearás desmedidamente todo esto. ¿Por qué? Porque es uno de los mandamientos y porque eso, ¿verdad? Están los mandamientos en el Antiguo Testamento, pero hoy aprendemos que desear desmedidamente todo eso es idolatría delante de Dios. Amén. Y es una obra, es un trabajo que la carne por naturaleza va a querer hacer, quiere hacer en tu vida, en la mía, pero nosotros, Dios nos da las herramientas. Amén. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer morir todo esto en nosotros. Cada vez que los seres humanos, dice John MacArthur, estaba leyendo esta nota, hermanos, dice, cada vez que los seres humanos caen en la avaricia o los pecados sexuales que Pablo ha catalogado, dice, siguen sus deseos en lugar de los deseos de Dios. Y en esencia rinden culto a sí mismos, lo cual es idolatría. Amén. ¿Por qué? Porque seguimos nuestros propios deseos. Amén. Y es algo que el Señor llama idolatría. Amén. Efesios 5, vamos a ir a Efesios 5. Y voy a leer del 3 al 5. Estos versículos también ya los habíamos estudiado, pero pues la palabra de Dios así es, tenemos que seguir y seguir. Y voy a leer del 3 al 5. El emboscado, hermanos, dice, andad como hijos de luz. Ya hemos hablado qué es andar. Amén. Andar como hijos de luz, dice el 3. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí, hermano, nos vuelve a decir qué es la idolatría, qué es la fornicación, inmundicia o avaricia. Si se fija, ¿verdad? Se van, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Es idolatría. ¿Ven? La fornicación, ya sabemos, la inmundicia también fue una de los primeros que estudiamos, impureza, malos deseos, en griego esto quiere decir demoníaco, inmundo. ¿Ven? Son pecados sexuales, es la lujuria, en fin, tantas cosas. Pero nos dice que es idolatría. Amén. Dice el comentarista, dice, a una persona inmoral, fíjese cómo dice, a una persona inmoral le resulta imposible ser avariciosa. Y me quedaba yo pensando en esto, y es verdad. ¿Por qué? Porque una persona inmoral, ¿verdad? Pues una persona que está haciendo algo prohibido, está tomando algo que no le pertenece, está, ¿verdad?, con una persona que no le pertenece, pues le resulta ser una persona avariciosa. ¿Por qué? Porque está el deseo desmedido. Solamente que muchas veces cuando escuchamos la palabra avariciosa, bueno, a lo menos yo antes lo catalogaba el dinero. Pero la avaricia no tiene que ser necesariamente el dinero, ¿verdad? Sí es el dinero, pero puede ser también una persona, algo prohibido, algo que no te pertenece y es un deseo, como lo hemos estudiado, un deseo desmedido, que, ¿verdad? Que lo quieres conseguir a como sea lugar. Entonces una persona inmoral, que es el deseo de estar con una persona que no le pertenece. ¿Por qué? Porque hemos visto que esto es permitido, ¿verdad? La relación es permitido solamente dentro del matrimonio. Amén. A una persona inmoral le resulta imposible ser avariciosa. Amén. La inmoralidad va junto con la avaricia. Amén. Que son los deseos por lo prohibido. Es un deseo desmedido que delante de Dios es idolatría. Amén. Entonces, la idolatría, esta quinta obra, este quinto trabajo de nuestra carne, es un enemigo que tenemos que hacer morir. Amén.
morir. Hemos visto que es no quiere decir que ya nunca lo vamos a sentir, pero es morir también quiere decir dormir, amén. Entonces estos deseos nos seguirán hasta nuestro último suspiro, pero tenemos las herramientas cómo hacerlos morir, cómo hacerlos dormir en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar bien delante de Dios, para que nosotros podamos agradar a Dios. Dice este comentarista, dice, estos pecados son tan impíos que el mundo nunca debería tener razón para siquiera sospechar su presencia entre los cristianos. Amén. Qué tremendo, y es verdad. ¿Por qué? Porque se supone que como hijos de Dios somos la luz de este mundo. Entonces, como nos dice aquí el apóstol Pablo, que esto que fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué? Porque como dice el comentarista, que el mundo ni siquiera debería sospechar su presencia entre los cristianos. ¿Por qué? Porque hemos visto que no puede ser, va a ser algo que va a afectar tremendamente a las personas que no conocen a Dios, porque si nosotros como hijos de Dios damos este testimonio, amén, cometemos estas cosas, ¿qué puede pensar el mundo? ¿Qué testimonio vamos a estar dando? Hermanos, tomemos las precauciones. La palabra nos enseña también que si creemos estar firmes, miremos que no caigamos. ¿Y cómo no vamos a caer? Estando en la palabra de Dios, teniendo esa relación. Les he dicho, ¿verdad?, que es una relación de todos los días. Acabamos de mencionar también Josué 1:8, ¿verdad? Meditar en la palabra, como nos ha dicho la pastora también, no solamente leerla, no solamente basta leer la Biblia 5, 6, 7 veces, no sé cuántas veces la has leído, pero meditar en la palabra, seguir pensando, seguir rumiando, como se nos decía, ¿verdad? Que sigamos pensando qué es lo que el Señor nos dijo, sigamos durante el día pensando, y eso nos va a ayudar a no caer en la idolatría. Amén. Nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí está constante, la estamos meditar, también quiere decir estudiar a fondo, ¿verdad?, la palabra de Dios, darnos ese tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir adelante vencedores, victoriosos, para que cuando hayamos terminado la carrera, el Señor pueda estar orgulloso de que hicimos lo que nos mandó a hacer, como nosotros cuando mandamos a nuestros hijos a que hagan algo, se siente uno orgulloso de que tus hijos te hayan obedecido, que hayan hecho las instrucciones que les diste. Amén. Nuestro Padre quiere lo mismo para nosotros. Él quiere que lo agrademos. Entonces, ¿cómo lo vamos a agradar? Buscándole, escuchando su palabra, escuchando lo que Él nos dice. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande como hijos de Dios. Amén. Y por eso nos da a conocer cuáles son nuestros enemigos. Por eso nos enseña cada uno, si se fija, todo lo que hemos cubierto, cómo nos va mostrando cada cosa. ¿Para qué? Porque muchas veces pensamos, no, yo no tengo esto, pero ¿qué tal esto? Amén. Cuando son sinónimos, hace una diferencia bien grande, porque es algo que se parece, pero uno piensa que no es, pero ya cuando miras el sinónimo dices, híjole, es casi lo mismo, y esto sí lo estoy haciendo. Muchas veces generaliza uno y tenemos que escudriñar, tenemos que buscar más para saber. Amén. Entonces la idolatría, hermanos, mucho más que una imagen. Amén. Puede ser una persona, les decía, puede ser el esposo, puede ser el hijo, la esposa, los padres, la casa, el trabajo, el carro, un animal. Amén. Ahorita se mira tanto amor por los animales. Yo no digo que esté mal. Amén, pero pues que no sea un ídolo delante de nosotros, los animalitos, ¿verdad? He visto mucho, ¿verdad? Los perritos, los gatos, como el cuidado que se les da, la atención que se les da, tantas cosas que se miran, hermanos, que pues ya los miramos en las tiendas, en tantas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me llamaba la atención, me decía mi hija que ahora los puedes registrar como mental support, o sea, para que te hagan como para que te apoyen mentalmente. Es un apoyo que se necesita para esa persona. Amén. No pueden estar sin esos animalitos. Hoy, como les digo, no estoy en contra de eso, siempre y cuando Dios sea primero, siempre y cuando Dios sea nuestro primer apoyo, nuestro primer recurso.
porque así debe de ser. Entonces, pues la idolatría puede ser, no puede, es muchas más cosas que simplemente una imagen. Amén. Hoy en este día, hermanos, esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que yo he aprendido también. Va mucho más allá, la idolatría, de lo que yo me imaginaba. Eso es una obra, un trabajo que nuestra carne quiere hacer, que nos quiere arrastrar, nos quiere seducir a que estemos nosotros deseando, que estemos nosotros idolatrando cosas de este mundo, cosas que no nos pertenecen, y como hemos visto, puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser tantas cosas, puede ser un ídolo que nosotros mismos nos podemos formar. Amén. Hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Vamos a seguir orando para que el Señor nos vaya abriendo nuestro entendimiento y esto que yo le he dado, como les he dicho en otras ocasiones, no quiere decir que esto es todo la idolatría. Hay muchas más cosas, usted puede seguir buscando. Yo le animo a que siga buscando, a que siga usted estudiando más la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda aprender más. No se quede nada más con lo que yo le doy, usted busque más. Amén. Y pues sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que sea Él trayéndonos exactamente lo que necesitamos y que podamos tener ese corazón dispuesto, esa mente abierta para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio, por este tiempo que Él nos regala, por esta oportunidad de poder abrir un poquito más nuestro entendimiento. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy nos has enseñado que la idolatría va mucho más allá de una imagen, Padre. Nosotros como seres humanos podemos idolatrar, podemos tener tantos ídolos, Señor, pero yo te pido en este día que sea usted ayudándonos, Padre. Ayúdenos, Padre, a que usted sea sobre todas las cosas, que le demos a usted siempre nuestras primicias, nuestro tiempo primeramente a usted, que dependamos totalmente de usted, Señor, y que no nos dejemos llevar por sentimientos, Padre, por emociones, por cosas que a usted no le agradan, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a amarlo, a buscarle, Padre, y que usted sea el primer lugar, como se nos enseñó, Padre, que si lo ponemos a Cristo primero, todas las demás cosas pueden caber, no pueden, van a caber ahí, Señor, pero que lo busquemos primeramente a usted, Señor. Ayúdenos a seguir buscándole, ayúdenos a seguir alimentándonos de su palabra, Padre. Gracias le doy, Padre, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.